Hola y bienvenidos a este primer episodio donde voy a estar publicando cada semana, todos los domingos, o por lo menos los domingos que pueda, voy a estar publicando mis ideas para la siguiente semana. En este caso, son las ideas para la semana de octubre 23 a octubre 27 del 2023. Voy a estar analizando el mercado o la economía mundial, porque al fin y al cabo eso afecta el mercado para bien o para mal, para la alza o para la baja. Pero antes de iniciar, quiero dejarles saber que yo no soy un analista financiero, no soy un experto, simplemente estoy compartiendo mis ideas para ofrecerles como una especie de perspectiva, que es lo que yo voy a estar viendo, nada más para que sepan ustedes. De ninguna forma es consejería financiera. Y vamos a iniciar analizando el mercado en general. Por lo general, a mí me gusta usar los futuros de SPY, que es este símbolo en TradingView, porque cuando quiero operar el mercado en general, uso prácticamente los futuros. Entonces aquí es en donde tengo mi análisis, pero este mismo análisis aplica para el símbolo de SPY, porque al fin y al cabo es lo mismo. Entonces tenemos que desde finales del año pasado, del 2022, y principios de este año, empezamos a correr de una forma muy agresiva hacia arriba, alcanzando casi las altas que se pusieron en el 2021, a finales del 2021. Todo eso fue impulsado por la inteligencia artificial. Entonces ya estamos llegando a un momento en donde el frenesí, el caos por la inteligencia artificial se está muriendo. No que no sea importante, no que sea algo grande, pero para el mercado esto ya como que ya son noticias viejas, ¿ok? Y luego también tenemos una economía inestable en general. Por lo menos en Estados Unidos, la economía está muy inestable. Tenemos precios elevados prácticamente en todo. También tenemos que la tasa de interés está bastante arriba y posiblemente en la siguiente junta van a anunciar una elevación, van a aumentar los intereses. Ahora, cuando la Reserva Federal aumenta los intereses, es para reducir digamos, la inflación, pero al mismo tiempo le pone, digamos, como un freno al crecimiento económico. Entonces, como les decía, desde ya finales de julio, agosto, empezamos a mostrar señales de debilidad en el mercado y tiene sentido. Prácticamente corrimos desde acá abajo hasta acá arriba en 6 meses. Entonces, es natural que tengamos un retroceso, es natural que tengamos un descanso para el mercado. Ahora, ¿qué tan abajo o qué tanto vamos a retroceder? No lo sabemos. Entonces tenemos que el 20 de septiembre, cuando habló la cabeza de la Reserva Federal en Estados Unidos y lo entrevistaron, el mercado escuchó esa entrevista, esas preguntas que le hicieron y lo tomó de una forma muy negativa y empezó un movimiento hacia la baja bastante agresivo. Llegó a este punto donde encontró un soporte, rebotó y una vez más nos encontramos que esa semana pasada volvió a hablar la cabeza de la Reserva Federal y al mercado tampoco le gustó. Entonces, una vez más, empuja el precio hacia abajo. Ahora, también tenemos en el Medio Oriente una guerra, tenemos inestabilidad. Entonces, de alguna forma, las palabras de la cabeza de la Reserva Federal, la economía inestable, la guerra, todo eso se suma y tenemos un mercado con incertidumbre. Cuando hay incertidumbre en el mercado, lo que pasa es que los inversionistas empiezan a sacar su dinero del mercado para ponerlo en otras zonas. Entonces, para poder sacar su dinero del mercado, tienen que vender, tienen que cerrar posiciones. Entonces, empiezan a vender sus posiciones para poner su dinero en otro lugar donde les va a dar un mejor rendimiento y tenemos este resultado, que empieza a caer el precio. Lo interesante es que estamos llegando a este punto donde hace unos días, hace que como 2 semanas, caímos a este nivel y rebotamos y estamos otra vez más en este nivel de aquí. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a rebotar una vez más o vamos a continuar cayendo? Ahora, si se dan cuenta, esa zona que tengo aquí marcada no solamente está marcada por esta baja que puso acá, porque antes fue una especie de resistencia en esta área de acá y luego lo usó como soporte y luego si nos vamos al pasado, vemos que esta área fue importante también. Continuamos. Vemos que esta es un área donde el mercado cuando llega toma una decisión. Si llega a esa área por encima, por arriba, tiende a rebotar y cuando le llega por abajo tiende a ser rechazado. Entonces es por eso que tengo marcada esta área de aquí. Pero si nos damos cuenta tenemos una área de soporte todavía más grande y más importante abajo de esta zona, que es esta área de aquí, que por las mismas razones la tengo marcada en mi gráfica.
Entonces, tenemos que la siguiente semana, una vez más, la cabeza de la Reserva Federal en Estados Unidos va a volver a hablar. Entonces, es posible que eso empuje una vez más el mercado para abajo. Personalmente, quiero que empuje todavía el mercado un poco más para abajo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar como inversionistas, como personas que vamos a invertir a largo plazo, a pesar de que somos operadores del día a día. Cuando tenemos un movimiento hacia la alza o a la baja de forma agresiva, podemos prácticamente esperar un rebote y un rebote un tanto agresivo. Como lo podemos ver aquí, tenemos que llegó el precio acá arriba, baja de forma agresiva por 2 semanas, llega a esta área importante y tenemos un rebote también agresivo. Quizás el rebote no alcanzó las altas previas, o por lo menos podemos predecir que va a haber una especie de reacción, y en ese tipo de reacción que la podemos anticipar es cuando nosotros tomamos ventaja y tomamos una posición a lo largo, una posición alcista. Entonces, cuando podemos predecir esto es cuando podemos hacer dinero. Entonces, estamos llegando una vez más a esta área, pero esta vez creo que si bajamos un poco más a esta área, vamos a tener un rebote todavía más fuerte. Lo que puede pasar es que al principio de esta semana, mañana es lunes, luego martes, miércoles, y el miércoles es cuando habla la Reserva Federal, puede ser que entre lunes y martes tengamos un rebote temporal, un rebote que alcance más o menos esta área de aquí para luego continuar bajando después de que hable la Reserva Federal. Entonces, realmente no sé qué va a pasar, pero esas son las zonas que voy a estar viendo para esta semana. Y de la misma forma tenemos una especie de soporte bastante fuerte en Nasdaq, en los futuros de Nasdaq o Nasdaq en general. Tenemos que esta zona de aquí donde una vez que fue traspasada en esta área de acá, empezó un movimiento hacia la alza para bajar, rebotar una, dos. Bueno, se los voy a marcar. Rebotar una, dos, tres, 4 o 5 quizás, y ahora estamos en esta área de aquí. Y nos hacemos la misma pregunta que cuando vemos la gráfica de los futuros de SPY. ¿Va a rebotar o va a continuar a la baja? Entonces el análisis es el mismo, la conclusión es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque por lo general Nasdaq y SPY se mueven de una forma muy similar. Es raro cuando se desalinean y uno le está dando a la alza y el otro a la baja. Entonces, tenemos este mismo soporte y debajo de ese soporte importante tenemos otro soporte también importante y fuerte que como podemos ver fue importante en esa zona de aquí, en esa zona de acá, en esa zona de aquí. Aquí funcionó como una especie de soporte temporal. Vemos que llegó el precio, si me acerco más, incluso bajó hasta acá y trató de regresar a esta zona, no pudo, trató de regresar una vez más, sí pudo, luego subió, luego rebotó acá en la misma zona. Entonces, ustedes pueden ver por qué es una zona importante. Es una zona en la que podemos esperar que el mercado tenga una reacción. Entonces, cuando lo está visitando por encima, obviamente la reacción va a ser hacia la alza, porque está bajando y va a haber un rebote. Ahora, ¿cuáles son los activos que voy a estar viendo para esta próxima semana? Número 1 va a ser Tesla. Tesla, si lo vemos en la semana, vemos que es una de las semanas más a la baja que han tenido en los últimos años. Prácticamente cayó de 250 a 210, o sea, perdió 40 puntos en una sola semana. Y prácticamente fue en los últimos 3 días. En esos últimos 3 días pasó de estar en 254 hasta casi 210. Entonces, de la misma forma que, como les mencionaba anteriormente, cuando tenemos un movimiento tan agresivo hacia la baja o hacia la alza, podemos esperar una reacción de rebote. Una reacción, en este caso va a ser hacia la alza, un rebote. Y de la misma forma, cuando tenemos un movimiento hacia la alza muy agresivo, podemos esperar un retroceso hacia la baja, obviamente. Entonces estamos en esta zona también para Tesla, donde la última vez que tocó esta zona tuvo un rebote bastante agresivo. Subió desde principios de este año, alcanzó los $300 casi, para luego bajar de forma agresiva hasta $210 y rebotar hasta $280. Entonces, ¿qué podemos esperar esta vez? Podemos esperar la misma acción donde llega a este nivel y vuelve a rebotar, o continúa bajando aún más. Y esta es la razón por la cual les decía
que quiero que el mercado en general también continúe bajando un poco más, porque Tesla y los siguientes activos que les voy a mencionar tienen el mismo patrón. Están ya en un nivel de soporte importante, pero debajo de ese soporte hay otro soporte más importante. Entonces, si el mercado todavía cae un poco más, en el caso de Tesla, va a estar visitando ahora el nivel de $200, que no solamente por ser un número cerrado, un nivel psicológico, sino que anteriormente ha sido un nivel importante de resistencia. En este caso, después de que se fue traspasada esta resistencia, tenemos este movimiento hacia la alza bastante agresivo. Prácticamente fue de $200 a $300 en, ¿qué son? En 50 días, en 2 meses y medio. Entonces, y anteriormente $200 fue un nivel importante. En esta área de aquí, lo pasó temporalmente para ser rechazado. También en esta área de aquí, lo pasó y estuvo tratando de continuar y no pudo y fue rechazado. Aquí también fue resistencia, resistencia. Acá fue soporte, aquí fue soporte temporal nada más por el día. Tenemos que fue soporte aquí también. Entonces tenemos que 200 es una área muy importante. Entonces puede pasar dos cosas con Tesla. O puede rebotar en esta área como lo hizo anteriormente, o puede continuar bajando hasta $200. Ahorita en el nivel en el que estamos, que es 210, si nos vamos a periodos internos de 5 minutos, podemos ver que no solamente está en esta área de 210, que es un nivel de soporte importante, sino que también tenemos el movimiento promedio diario de los 200 días. Lo está visitando y está mostrando pequeñas señales de reversión, pequeñas señales de que va a haber un cambio de dirección. Si viene a la baja, va a haber un cambio de dirección hacia la alza. ¿Por qué? Porque vino y puso esta baja de aquí durante la sesión del viernes. Subió hasta el movimiento promedio de los 200 días. Luego volvió a bajar a esta área de aquí y puso esta baja que es más alta que la anterior. Entonces, a pesar que es algo pequeño, ese es un dato importante. Porque puede ser que nos esté dando señales de reversión. Está poniendo bajas más altas, que es lo que queremos ver cuando va a haber un cambio de dirección. Entonces, como podemos ver en el mercado ahorita de los futuros, que ya abrió, porque es domingo, ya pasan de las 5 de la tarde, vemos que ya estamos teniendo una reacción hacia la alza. Obviamente esa reacción es con muy poco volumen y no porque aquí ya esté brincando quiere decir que ya va a brincar el resto del día o hasta mañana. Porque prácticamente tenemos la misma acción el viernes. Vemos que cerró la sesión el jueves. Sí, vemos que cerró la sesión en el jueves en esta zona de aquí y luego empezó a rebotar. Cerró la sesión aquí. Entonces vemos que cerró a la baja. Al día siguiente, ya el viernes en la madrugada, empieza a empujar hacia arriba, pero vemos que continuó bajando. Entonces el hecho de que abra el día siguiente y empiece a empujar hacia arriba no es señal de que va a continuar hacia la alza, porque como lo vimos el viernes, continuó un movimiento hacia la baja. Pero lo que pasó el viernes es que vino y puso esta baja, rebotó y luego puso una baja más baja. Entonces, la señal que nos está dando aquí el viernes para los futuros de Nasdaq es que posiblemente va a continuar hacia la baja. Pero recuerden que Tesla es un activo que no necesariamente funciona a la par con los futuros de Nasdaq. Tesla obviamente es un activo independiente que es influenciado por el mercado en general, pero también puede moverse a la alza cuando todo el mercado se está moviendo hacia la baja. Y a pesar de que Nasdaq nos está dando señales de que va a continuar hacia la baja, Tesla nos está dando señales, aunque son muy pequeñas, de que se va a mover hacia la alza. Entonces tenemos tres factores. El primer factor es que estamos en una resistencia importante, que es 210. El segundo factor es que estamos en el movimiento promedio de los 200 días. Y el tercer factor es que tenemos esta acción en donde está poniendo bajas más altas. Ahora, ¿por qué puede ser que Tesla reaccione a la alza a pesar de que a lo mejor el mercado se mueve hacia la baja? Porque Tesla
tuvo un reporte de ganancias hace 3-4 días, el miércoles. Y desde el punto de vista financiero, el reporte fue positivo. Si ampliamos nuestro horario de trading, cuando salió el reporte, podemos ver que empujó el precio hacia la alza. Pero cuando empezó la llamada, empezó a empujar el precio hacia abajo, al grado que durante la llamada perdió más o menos 5% durante la llamada. Y todavía al día siguiente, durante el premercado, estuvo bajando más. Al día siguiente bajó un poco más. El viernes bajó todavía un poco más. Entonces, Tesla ya hizo un movimiento a la baja de una forma muy agresiva y muy rápido. Si nos regresamos al día a día, podemos ver esta grieta que es de 242 hasta 230. Luego continúa a la baja. Entonces, si abrimos el MACD y el RSI, obviamente nos van a indicar que estamos en una zona muy barata. Como pueden ver, el RSI está ya pisando los 26 en el día a día y vemos que las últimas veces que ha traspasado el nivel de 30, vemos que tenemos un rebote bastante agresivo. Ahora, no porque el nivel de RSI ya está acá abajo quiere decir que va a rebotar, porque como vemos en esta acción de acá, alcanzó el nivel de 30 y todavía continuó más hasta 17. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Puede ser que el lunes y martes tengamos un pequeño rebote, como el que está aquí. ¿Ven esta acción que está acá? Que llegó hasta acá, hasta arriba, empujó el precio hasta abajo, ese reporte de ganancias, a pesar de que fue positivo, continuó a la baja 3 días después y luego tuvo un rebote temporal de un día para luego continuar moviéndose hacia la baja. Entonces, podemos esperar un comportamiento similar, donde tenemos este movimiento de 3 días hacia la baja bastante agresivo y podemos tener un rebote temporal. Y en este rebote temporal tenemos una oportunidad para generar dinero. ¿Por qué? Porque podemos predecir este rebote por las razones que ya les mencioné. Ahora, si queremos ver un rebote este próximo lunes y martes, los niveles importantes inmediatos de soporte y resistencia son los siguientes. El soporte inmediato obviamente es 210 porque fue el último lugar donde rebotó. A pesar de que no tocó 210, se acercó bastante. Entonces, este es nuestro soporte inmediato. Si vemos que Tesla abre el lunes y se queda en esta zona y no traspasa 210, es posible que se mueva hacia la alza. Ahora, la resistencia inmediata más o menos la vamos a encontrar en 217, porque fue el soporte en la sesión antepasada, fue resistencia en la sesión pasada y ya no pudo regresar a ese nivel de 217. Quizás podremos hacer un caso también para el nivel de 215. Entonces prácticamente va a ser una zona de resistencia, más o menos esta de aquí. Entonces Tesla puede ser que si logra recuperarse y superar esta zona, puede ser que pueda llegar a alcanzar hasta 220. Es posible también que si el lunes abre Tesla acá abajo, en esta zona de aquí, es muy posible que tengamos un movimiento hacia la alza de forma agresiva. Si abre por debajo de 210, como digamos 205, 200, es muy probable que tengamos un movimiento agresivo hacia la alza. Si Tesla abre más o menos por encima de 210, puede ser que tenga problemas en esta área, pero si lo logra superar esta área, lo pone a prueba, es posible que tenga un movimiento también a la alza. ¿Qué puede pasar también? Si llega a abrir acá arriba, en esta zona de acá, quizás va a subir a esta zona y va a ser rechazado para continuar un movimiento hacia la baja y ya estaríamos viendo 200 como el nivel de soporte. Entonces, este es mi plan para Tesla. Lo voy a estar viendo, va a estar definitivamente en mi radar en esta semana. Entonces, en resumen, podemos tener un rebote temporal o podemos tener una continuación hasta 200. Y cuando llegue a 200, ahora sí tenemos un rebote quizás más agresivo y no solamente temporal. Ahora, la siguiente idea que voy a estar viendo va a ser Netflix. Netflix la semana pasada tuvo un reporte de ganancias. Para aquellas personas que me están siguiendo en TradingView, les dije que era muy posible que si teníamos un catalizador positivo iba a empujar el precio hasta $400. Y es lo que pasó.
tuvo el reporte de ganancias, fue bastante positivo y empujó el precio desde 346 hasta alcanzar 410. Los siguientes 2 días después del reporte de ganancias y después de generar esta grieta, este rebote tan agresivo, tuvimos 2 días de descanso. Tuvimos 2 días donde prácticamente los inversionistas y cualquier persona que compró en esta área de acá empezó a vender sus acciones porque por la ganancia de, acá de más de $50 por acción. Entonces es muy normal que después de este rebote tengamos un periodo de 2, 3, 4 días en el que el precio se mueva en una zona así. ¿Ok? Pero cuando rompa 410, que es el nivel de resistencia inmediato, podemos ver un movimiento hasta 430, 450, 460. Entonces es posible que lo veamos esta semana, sobre todo si tenemos un rebote en el mercado en general. Acuérdense que estamos en un nivel de soporte. Entonces, si tenemos un rebote, esta es una de las acciones que quiero estar viendo juntamente con Tesla y con las siguientes que les voy a mencionar. Si el mercado continúa moviéndose hacia la baja, hacia el siguiente soporte mayor, y Netflix se mantiene por encima de $400, posiblemente cuando el mercado rebote en el segundo nivel de soporte mayor que les mostré, es posible que rompa 210 para alcanzar 450, 460. Es por eso que les decía hace unos momentos que a mí me gustaría que el mercado bajara un poco más para ahora sí que el movimiento hacia la alza sea más claro y sea más predecible. Entonces, la regla para Netflix esta semana va a ser que mantenga el nivel de $400, que no lo pierda, que lo mantenga. Incluso si bajas a 380 todavía va a estar en juego. Y ya que el mercado rebote, es posible que corra hacia arriba. Y prácticamente si se mantiene por encima de 400, cuando rompa 410 es posible que corra hacia la alza de forma agresiva. Si bajas a 380, obviamente el siguiente nivel inmediato de resistencia que tiene que romper va a ser 390 y 400. Y cuando rompa esos niveles vamos a ver un movimiento hacia la alza. Ahora pasemos a la tercera idea que tengo, que es Nvidia. Nvidia, aunque no tiene catalizadores cercanos, Nvidia se mueve con el mercado. Su ATR, su movimiento promedio, digamos, al día, es de 15, $16. No lo tengo aquí. Es de $16. Entonces, estamos viendo que estamos de la misma forma que el mercado y Tesla, estamos en un nivel importante que es 410, pero por debajo está 400. Entonces, por eso les decía, si baja un poco más, si Nvidia pierde valor juntamente con el mercado y llega a 400, y vemos a Nasdaq, que tenemos este nivel de acá abajo, y vemos a SPY, que también tenemos este nivel acá abajo, Tesla, tenemos este nivel acá abajo. Si se dan cuenta, tenemos niveles importantes un poco más abajo. Si logramos llegar a esos niveles, si el mercado continúa cayendo un poco más, el rebote va a ser muy agresivo. Recuerden, vean lo que pasó cuando Tesla se acercó a 400. Este mismo día que se acercó, que fue de 405 más o menos hasta 437. O sea, un movimiento de $32. O sea, el doble de su movimiento promedio del día a día. Entonces, sí se están dando cuenta por qué creo que va a ser mejor que durante lunes y martes el mercado caiga un poco más. Porque en esos activos tan grandes, tan importantes que mueven el mercado, tenemos niveles de soporte muy importantes. Entonces, el soporte inmediato para para Nvidia, va a ser 410. Puede ser que tengamos un rebote de la misma forma que les mencionaba con el mercado y Tesla, que tengamos un rebote y que suba hasta 420. Entonces el soporte inmediato es de 410, pero el soporte mayor, el más importante, es de 400. La resistencia inmediata va a estar más o menos en este nivel de aquí, porque fue la alta que puso en la sesión pasada después de caer. Trató de regresar y no pudo pasar este nivel que es de 418. Entonces, si Nvidia empieza a rebotar y pasa este nivel de 418, lo pone a prueba, es posible que se mueve hacia arriba juntamente con el mercado. Pero la resistencia mayor
Para Nvidia es de 430, la tenemos acá arriba. ¿Ok? Y es porque tenemos esta reacción de aquí, tenemos esta reacción de aquí, tenemos esta reacción de acá. Entonces creo que sí pueden ver porque es una resistencia importante. Es la mayor, pues. Entonces, ojalá que el mercado caiga un poco más para que llegue a este nivel y ahora sí tengamos un movimiento bastante agresivo hacia la alza. ¿Qué podemos predecir? La próxima semana tenemos también ganancias. Tenemos a Google que va a reportar ganancias el 24 de octubre. Entonces, de la misma forma que el mercado, si llega a caer y tiene un reporte positivo de ganancias, es posible que empuje el precio hacia la alza. Personalmente, creo que no hay mucho espacio para que Google siga corriendo hacia la alza, porque está corriendo hacia la alza desde marzo de este año y está muy cerca de la resistencia. Entonces, a pesar de que caiga un poco más, creo que no tiene espacio para correr. No es como Tesla. Tesla tiene todo ese espacio que llenar si el mercado, digamos, tiene un cambio de dirección hacia la alza. Entonces, en el caso de Google, a pesar de que es posible de que tengamos un movimiento y se pueda predecir con un reporte de ganancias positivo, puede ser que si llega a caer acá y es un reporte de ganancias positivo, puede ser que empuje el precio una vez más hasta 140. No es mi idea favorita, pero creo que vale la pena mencionarlo. ¿Ok? Para que lo pongan en su radar. Entonces, el soporte inmediato está en 135 por dos razones. Es un nivel psicológico de 135. Es un nivel importante en las sesiones pasadas. Y luego también tenemos el movimiento promedio del día a día de los 50 días. Entonces, si llega a este nivel y tiene un reporte de ganancias positivo, podemos esperar un movimiento de alrededor de 5 a 7 dólares. Pero aún mejor que Google está Microsoft. Microsoft, bueno, me le estoy adelantando un poco. El soporte mayor para Google es 130, esta zona de acá, y la resistencia mayor, que viene siendo también la resistencia inmediata, es de 140. También podemos decir que a lo mejor ahí por la resistencia inmediata también podría ser el movimiento promedio exponencial de los 20 días, que está más o menos en 137.50. Entonces, si se dan cuenta, tiene demasiada resistencia Google muy cerca. Tenemos el movimiento promedio de los 20 días exponencial. Tenemos el movimiento promedio de los 9 días. Tenemos la resistencia psicológica de 140. Tenemos toda esta zona que está aquí que no lo ha podido traspasar. Entonces, personalmente no le doy no hay, como dicen, mucha carne en el hueso. ¿Ok? Y ahora sí, pasemos a Microsoft, que creo que tiene más carnita en el hueso que Google. ¿Por qué? A pesar de que es muy similar, que está operando en esa zona de acá, digamos una zona un poco extendida o cerca de las altas, tenemos que el precio ha reposado en esta área por todo ese tiempo. Desde que llegó acá arriba, tiene desde julio reposando en esta área de aquí. O sea, tuvo un movimiento hacia la alza bastante agresivo y ya ha reposado en esta área por 2-3 meses. Si lo vemos en periodos de la semana, creo que lo podemos ver un poquito más claro. Podemos ver que llegó a este nivel de acá y se consolidó en esta área de acá. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría ver en Microsoft? Vamos a regresar al día a día. Me gustaría que antes, una vez más, el mismo plan para Tesla, para Nvidia y para Microsoft es exactamente el mismo, y para Google también. Es que caiga un poco más antes del reporte de ganancias. Caiga, digamos, a 320 para luego correr hacia arriba con un reporte positivo de ganancias. Obviamente no podemos predecir y decir, si es un reporte positivo, estamos seguros de que va a correr hacia la alza, pero si llega a caer más, el mercado va a tomar como que Microsoft está en una zona económica para comprar, está en el canal, digamos, está acá abajo, en esa zona de aquí, no está acá arriba. Entonces, un reporte positivo en esta zona de aquí podría empujar el precio hasta 333 más o menos. Que como pueden ver, aquí ya puse una alerta, la puse hace unos días incluso,
Porque si Microsoft logra superar esta área de aquí, que es una área importante de resistencia, prácticamente pudiéramos estar viendo 350 una vez más. Entonces, hay más carnita, digamos, hay más carne en el hueso de Microsoft que en el de Google. De todas maneras, tanto Google como Microsoft va a estar en mi lista para esta semana. Entonces, el soporte inmediato, para aquellas personas que quieren los niveles, el soporte inmediato para Microsoft es de 325, que es esta zona de aquí que coincide con el movimiento por medio de los 50 días. El soporte mayor lo tenemos acá abajo en 320 en esa zona de acá. Y la resistencia mayor va a ser más que nada 329, 330. Esta zona de aquí es una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos el nivel psicológico de 330, tenemos el movimiento promedio de los 9 días, tenemos el movimiento promedio de los 100 días. Entonces, si logra Microsoft cruzar esta área de aquí y 333, lo podemos ver más arriba. Pero primero quiero que caiga juntamente con el mercado. Ya saben por qué. Ahora, pasemos a la siguiente idea que también tiene bastante carnita en el hueso, que es Meta. Meta ha estado batallando en esa zona de los $300. ¿Ok? Bueno, no ha estado batallando, está reposando. Tenemos que desde finales del año pasado, juntamente con el mercado, Meta se movió hacia la alza de forma agresiva. Prácticamente fue de $90 hasta $325 en 8 meses. Y tenemos que estar reposando de la misma forma que Microsoft en las zonas superior de su movimiento. Entonces, esas son muy buenas señales. Está reposando en esa zona de acá y no vimos un movimiento hacia la baja, sino que cuando llegó a 280, el precio rebotó. Entonces, Meta sigue bastante fuerte. Segundo, ya reposó de la misma forma que Microsoft. Ya tiene desde julio 27 que está reposando en esta zona de acá. Tenemos que en los últimos días ha estado perdiendo valor, ha estado cayendo juntamente con el mercado. Dejen quito esto de aquí. Y tenemos que el reporte de ganancias va a ser el 25, o sea, el miércoles, el mismo día que Powell va a hablar. Entonces, es el mismo plan que tenemos para Tesla, para Nvidia, para Microsoft, para Google. Queremos que caiga el mercado en los siguientes días. Por lo menos es lo que yo quiero, que caiga por lo menos Meta, que visite una vez más esta zona de acá, de $300. Y luego, si lo sumamos con un reporte positivo, entonces tenemos ya varios catalizadores que pueden empujar el precio hasta el siguiente nivel. Y déjenles recuerdo estos catalizadores. Corrió Meta y está descansando en la parte superior. Número 2. Está cayendo juntamente con el mercado, o sea, está perdiendo valor. No porque Meta no sea una buena compañía, sino porque el mercado en general está cayendo. Eso quiere decir que cuando rebote el mercado, también Meta va a rebotar y de una forma agresiva. Tenemos el reporte de ganancias, que si es positivo, de la misma forma que se los mencioné la semana pasada en Netflix, puede pasar. Va a caer hasta 300 en esa zona de acá para rebotar y quizás va a visitar 350. Entonces, el plan es el mismo para todos esos activos. Son compañías grandes y fuertes que sus ganancias están en los billones. Y cuando el mercado se recupera, esas son las primeras compañías en rebotar. Esas son las primeras compañías en aceptar el rebote. ¿Por qué? Porque los inversionistas están viendo que Meta, en este caso, si llega a 300, lo van a ver como que, está en descuento. Entonces, como es una compañía fuerte, en las últimas semanas ha estado cayendo, en los últimos días, entonces, y tenemos un reporte de ganancias positivo, $300 es un precio barato, es un precio económico. Otro dato importante es que si de repente, por alguna razón, Meta empieza a caer de forma agresiva en los siguientes días y llega a tocar esta línea de soporte ascendiente, es posible que tengamos un rebote hacia la alza bastante agresivo. El 18 de agosto se acercó a esta línea y tuvo una reacción agresiva hacia la alza que empujó el precio desde 274 hasta $300. Nivel de resistencia fuerte. En los siguientes días volvió a caer el precio
ya para el 25 de agosto. Y cuando lo tocó, una vez más, empujó el precio hasta $300. En los siguientes días lo traspasó, llegó hasta 310, cayó el precio y tocó una vez más ese soporte ascendiente el 27 de septiembre, que en este caso estaba ya en 286, y tuvo una reacción hacia la alza, pasó 300, llegó hasta 310, regresó a 300, rebotó en 300 y alcanzó 330. Entonces, si en los siguientes días toca esta línea, es posible que tengamos un rebote, por lo que ya pasó anteriormente. Entonces, pónganlo, dibujen esta misma línea en sus gráficos y pongan incluso una alerta que si el precio cae por debajo de 30, empezamos a ver esta zona de aquí. Va a ser una zona muy interesante si llegamos a este nivel. El soporte inmediato para Mera va a estar más o menos en 306, en esa zona de aquí, que fue el último rebote que tuvo. La zona de soporte mayor obviamente va a ser 300, va a ser toda esa zona de aquí. Porque tenemos el nivel de 300, tenemos el movimiento promedio de los 50 días y el movimiento promedio de los 100 días. Entonces, toda esa zona de aquí va a ser nuestra zona de soporte. Entonces, si llega a esta zona que está acá abajo y respeta esta línea, podemos tener un rebote muy agresivo hacia la alza. Entonces, esperen una caída, ojalá, un reporte positivo, ojalá, para que tenga un movimiento hacia la alza bastante agresivo. Ahora sí, pasemos a las últimas dos ideas, que es Amazon, que es la misma idea que el resto. Tenemos que Amazon ha estado cayendo en los últimos 3 días juntamente con el mercado. Está ahorita en una zona importante de soporte que es 125, pero por debajo tenemos otra zona importante de soporte, que es la zona de soporte mayor, que es de 120. Entonces, si Amazon continúa cayendo juntamente con el mercado y llega a esta zona de acá, es de las primeras compañías que se va a recuperar juntamente con el mercado. O no que se va a recuperar, sino que va a rebotar juntamente con el mercado. Entonces, la idea es exactamente la misma. Además que tenemos un reporte de ganancias el jueves 26. Entonces, si cae un poco más, se queda en esa zona de acá, tiene un reporte positivo de ganancias, puede alcanzar 130, 135 sin ningún problema. El soporte inmediato es 125, que es en donde está el precio ahorita. El soporte mayor, como ya se lo mencioné, está en 120. La resistencia inmediata está en 127, está en esa zona de acá. 127.50 más o menos. Y la resistencia mayor está en 130 por 3 razones. La primera es que es un nivel psicológico, 130. Segundo, el movimiento promedio de los 9 días está en 130 y el movimiento promedio exponencial de los 20 días está también en esta zona. Incluso Amazon es el que tiene más resistencias. Tiene esta resistencia de aquí. Dejen la pinto roja. Tiene esta resistencia de aquí. Tiene esta resistencia de aquí. Y tiene esta resistencia de aquí. Entonces, Amazon tiene demasiado que atravesar. No es de mis favoritos, pero vale la pena tenerlo en nuestro radar. Entonces, por lo menos de parte de Amazon, si sigue cayendo y tenemos un reporte positivo y rebota juntamente con el mercado, podemos tener un movimiento desde 120, desde esa zona de acá, hasta 130 antes de llegar a esa zona de resistencia mayor que está entre 130 y 135. Y como extra y final, tenemos a Apple. Recuerden lo que les dije ahorita. Las compañías grandes, las empresas grandes, cuando el mercado está cayendo y esas compañías caen juntamente con el mercado y el mercado se empieza a recuperar o empieza a mostrar señales de reversión o de un rebote, las compañías grandes y establecidas, fuertes, son las primeras en recuperarse, son las primeras en rebotar también y rebotan de forma agresiva. Es por eso que Apple también está en mi lista para esta semana. Tenemos que está cayendo en los últimos 2 días, bueno, desde hace una semana y media o 2, está cayendo y tenemos esta zona importante de 170, que anteriormente ya funcionó como soporte, es un soporte
mayor, esta zona de acá. Luego, segundo, tenemos el movimiento promedio de los 200 días en esta zona de acá. Y también tenemos, como en tercer lugar, tenemos esta línea de soporte ascendiente. Entonces, como lo están viendo ahorita, esta zona de aquí es una zona muy fuerte de soporte. Si Apple llega a esta zona de aquí y se recupera juntamente con el mercado o de forma independiente, entonces podemos esperar un movimiento a la alza desde más o menos esta zona, prácticamente más o menos hasta esta zona de aquí más o menos. Y si el mercado se sigue moviendo hacia la alza, entonces va a atravesar 180 quizás para continuar más, pero eso lo dudo. Entonces este es un extra. Voy a tener una idea independiente o individual en mi perfil de TradingView. Entonces, si quieren estas ideas, todos estos valores, síganme en TradingView y ahí van a poder ver todas estas ideas que les presenté. Entonces, mis ideas favoritas son 6 para esta semana. Todas tienen el mismo principio. Están cayendo con el mercado, son empresas grandes. Si el mercado se recupera o rebota de forma temporal, estas empresas son las primeras que se van a recuperar. Tesla, Netflix y Nvidia. Y además tenemos Amazon, Meta y Microsoft, que no solamente están en la misma situación que Tesla, Netflix y Nvidia, sino que también tienen un catalizador para esta semana, que es el reporte de ganancias. Entonces, espero que puedan ver la razón de por qué esos 6 activos, estas 6 empresas, están en mi lista para esta semana. Están cayendo juntamente con el mercado. Si el mercado se recupera, ellas también se van a recuperar. Están llegando a niveles de soporte importantes, por lo tanto vamos a tener una reacción agresiva hacia la alza. Y 3 de ellas además tienen un catalizador, que es el reporte de ganancias. Entonces, cuando ponemos todo esto, que están cayendo ahorita en precio, juntamente con el mercado, son empresas grandes y fuertes que se van a recuperar si el mercado rebota. 3 de ellas tienen catalizadores. Si el catalizador es positivo, ¿qué va a pasar? Va a despegar para arriba. Espero que este episodio les haya gustado. Duró bastante porque tuve que cubrir bastantes cosas. Si les gustó, si les ayudó a entender el mercado, cómo funciona, suscríbanse porque vienen más videos. Tengo varios videos donde explico patrones, las velas japonesas, indicadores, movimientos promedio, VWAP y vienen más. ¿Okay? Entonces, suscríbanse y compartan este video si les gustó. Saludos y deseos verdes para ustedes.